La siguiente presentación recae a cargo del catedrático Dr. José Juan Segovia, quien nos hablará del hidrógeno como vector energético, necesidades metrológicas en su producción, transporte, almacenamiento y uso. José Juan Segovia Puras es catedrático del área de máquinas y motores térmicos del Grupo de Investigación Termocal, Termodinámica y Calibración del Instituto de Bioeconomía de la Universidad de Valladolid. Su trayectoria investigadora comenzó en 1989 en el CIEMAT, dentro del Instituto de Energías Renovables. En 2004 se incorporó al Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad de Valladolid. Su investigación se centró en el campo de la tecnología energética, caracterizando termodinámicamente líquidos y gases de interés industrial, como combustibles renovables, fluidos térmicos, lubricantes, disolventes y refrigerantes. También ha realizado el análisis energético y exergético y termoeconómico para la optimización de procesos y plantas industriales, estudiando procesos de combustión de biomasa, reducción de emisiones contaminantes y captura de CO2, entre otros. Otras líneas de investigación han sido la didáctica de las ciencias experimentales y la metrología de las magnitudes, temperatura, presión y humedad. Actualmente está desarrollando 3 proyectos europeos ENPIR para la descarbonización del sistema energético, la determinación de trazas de humedad en gases y el almacenamiento de hidrógeno. Por favor, no olviden enviarme sus preguntas. Les recordamos que para enviarlas deben hacer clic en el icono chat en la parte inferior de sus pantallas. Si están conectados a través de smartphone o tablet, deben acceder al icono participantes y hacer doble clic sobre el usuario organizador. Que soy yo. Doctor Segovia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, David. Buenos días a todos. Voy a compartir la pantalla y la presentación. La estamos viendo perfectamente. Gracias. Gracias. Bueno, yo en este caso voy a hablar de energía, de un cambio en el modelo energético hacia una descarbonización de nuestro modelo, y una de las alternativas es basarlo en el hidrógeno. Entonces, ¿qué necesitamos para poder utilizar el hidrógeno, tanto su producción, transporte, almacenamiento o uso? Primero, bueno, presentarnos como grupo de investigación de la Universidad de Valladolid. Nuestro campo, como ha introducido David, está en metrología fundamental, en propiedades termofísicas o en análisis energético, es decir, ver cuál es la calidad de la energía, y estamos integrados en un instituto universitario que es el BioEcuba, junto con otros grupos de la Universidad de Valladolid. ¿Vale? Hablar de que hay un cambio en el clima, pues creo que no es necesario. Hay una influencia clara humana en este clima, y bueno, podemos llegar a un consenso de que la temperatura puede haber aumentado ese 1,5 grados con respecto a una situación en la que no hubiéramos intervenido, bueno, pues desde la época preindustrial hasta la época actual. Esto lo tenemos claro y tenemos que hacer algo para evitar este aumento en la temperatura y los problemas que podamos tener como consecuencia del mismo. ¿A qué podemos achacar, en principio, a este cambio? Bueno, pues a las emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, y buscar una solución para disminuir estas emisiones. ¿De dónde vienen? Bueno, pues de distintos sectores. De una manera directa, la agricultura o la industria tienen un peso muy importante, seguido del transporte o la actividad residencial. En emisiones directas, que luego habría que sumar las indirectas debido a la electricidad y calor en estos sectores, donde vuelve a tener un peso importante la industria, y el sector residencial, por ejemplo, ahí la agricultura, pues tiene un peso más importante. Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer para disminuir estas emisiones que tenemos en este momento? Bueno, pues fomentar el uso de energías renovables, que no nos den un balance neto en CO2, utilizar un vector energético que descarboniza el sistema, y ahí el hidrógeno juega un papel muy importante, y por supuesto el ahorro energético y el aumento en la eficiencia en los procesos. El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el año pasado ha sacado una hoja de ruta del hidrógeno, una apuesta por el hidrógeno renovable dentro del marco estratégico de energía y clima. Entonces, en esta ruta, esta es una imagen de este plan estratégico, aborda la producción, ese almacenamiento, transporte y el uso final en el hidrógeno como
etapas en esta cadena de valor del hidrógeno como vector energético. En cuanto a la producción, el hidrógeno puede ser un hidrógeno verde a partir de energía renovable, por ejemplo, pues a través de energía eléctrica proviene de eólica, de solar o hidráulica, o un hidrógeno que no sería verde, podría ser gris, si viene de combustibles que tienen carbono y a través de reformados, por ejemplo, o a través de gasificación, depende de qué combustible partamos, o azul cuando juntamos ese reformado con una captura de CO2, un almacenamiento y captura de CO2. Bueno, en ese caso cambiamos el nombre del hidrógeno, aunque en todos los casos pues es hidrógeno. Este hidrógeno podemos utilizarlo comprimido o licuado para los procesos, luego su transporte y uso, o transformarlo en otros compuestos que tengan una importante cantidad de hidrógeno, por ejemplo el amoníaco. Ahí tenemos 3 átomos de hidrógeno en esa molécula de amoníaco. También, dependiendo de los procesos, podemos ir a un gas natural sintético, otros combustibles líquidos que podrían ser utilizados. En este caso, con las infraestructuras actuales que tenemos, porque bueno, el gas natural o la gasolina o un diésel sabemos manejarlo y almacenarlo. El problema nos viene en qué vamos a hacer con el hidrógeno a presión o el hidrógeno licuado. En cuanto al almacenamiento y el transporte, depende de qué es lo que queramos hacer. Si quiero almacenar a periodos cortos y volúmenes pequeños, el depósito de un vehículo, o periodos largos y volúmenes grandes, un almacenamiento estratégico, por ejemplo, geológico. Las soluciones son muy diferentes. Y en cuanto al transporte, lo mismo, si son distancias cortas y pequeños caudales, o a grandes distancias y grandes cantidades. El abordar el problema va por vías muy diferentes. Y por último, bueno, pues iríamos a los diferentes usos de los sectores energéticos donde vayamos a utilizarlo. Este hidrógeno puede ir tanto como fuente de energía, no como fuente, como vector energético, o como base para la industria, ya sea petrolífera, ya sea de fertilizantes, donde voy a necesitar un hidrógeno, o de productos químicos, donde voy a necesitar un hidrógeno en las transformaciones. En este caso iría como materia prima, pero sería la primera parte en la que tenemos que abordar que ese hidrógeno sea un hidrógeno verde, un hidrógeno de origen renovable. En esta cadena de valorización del hidrógeno es el mismo esquema, pero más sencillo desde la producción. Ya ponemos nombres de un proceso electrolítico o a través de termoquímica, de combustibles fósiles, el almacenamiento o el transporte o el uso, tengo que hacer mantener una economía sostenible desde el suministro a la demanda. ¿Qué necesito conocer de este hidrógeno? Luego veremos, dependiendo de cómo lo usemos, si es puro, mezclado o qué vamos a hacer. Necesito una serie de propiedades para poder diseñar mis procesos, para que la tecnología avance. Por ejemplo, cuando estoy produciendo un hidrógeno por termoquímica, voy a tener mezclas de hidrógeno con CO2, voy a tenerlo que separar, voy a tener que conocer el equilibrio de fases, como ejemplo. Cuando voy a transportar ese hidrógeno, lo puedo hacer puro o lo puedo inyectar en las redes actuales de gas natural. Voy a tener que conocer las propiedades de las mezclas, en ese caso de una única fase de hidrógeno con el metano y los otros componentes que aparezcan. ¿Qué propiedades? Pues densidad, velocidad del sonido para sacar capacidades caloríficas, otras propiedades derivadas, poder calorífico, la densidad me va a poder permitir facturar estos caudales, transformar estos flujos volumétricos en másicos y en energía. Necesito conocer propiedades de transporte, viscosidad, coeficientes de difusión, la viscosidad para diseñar mis sistemas de transporte, el hidrógeno ya sea comprimido o cuando lo manejo en forma líquida, coeficientes de difusión entre el hidrógeno y los materiales con los que van a estar hechas esas tuberías para evitar fugas, ver qué está ocurriendo, o el hidrógeno y otros materiales, ya puedan ser metales para formar hidruros metálicos como portadores de hidrógeno o líquidos iónicos que podemos investigar, aminoboranos, otro tipo de compuestos que me pueden servir para almacenar este hidrógeno en un sistema donde yo, por una parte, inyecto este hidrógeno y luego me lo devuelve
para poderlo hacer al margen de lo que pueda ser frío o presión. Entonces, va a haber muchos casos en los que en todas las etapas, donde voy a necesitar conocer propiedades, medir cuáles son las propiedades con un nivel de exactitud grande, porque si no, esto va a influir en esa eficiencia que voy a tener en los procesos. Primero, marcar qué diferencia hay entre este nuevo combustible con respecto al que utilizamos, por ejemplo, el gas natural. Si vemos en la tabla de la izquierda, el punto de ebullición nos cambia mucho. Bajamos de 112 Kelvin a 20. Claro, eso va a influir en lo que son los costes de liquefacción que se van a disparar cuando quiero tener hidrógeno líquido. La densidad que tiene uno y otro también es muy diferente, es mucho más baja, una molécula muy pequeña, la del hidrógeno frente a la del gas natural. La del líquido ya se aproxima más. La temperatura crítica también es mucho más baja, la del hidrógeno quiere decir que por encima de esos 32,9 Kelvin no voy a poder tener hidrógeno en estado líquido, para fijarnos a qué niveles voy a tener que bajar. En cuanto al calor latente, claro, cuando lo hago por unidad de volumen, el hidrógeno por unidad de volumen tiene mucho menos energía que el gas natural. Cuando lo hago por unidad de masa, no, ahí ya se aproximan los valores. Para ahí también hay unas propiedades de transporte, tensión superficial, conductividad térmica, el número de Prandtl. Y por último, bueno, pues el poder calorífico, que lo mismo cuando lo hago por unidad de volumen es mucho más bajo el del hidrógeno, mientras que si es por unidad de masa, pues pasa a ser más alto. Ahí nos da una gran diferencia y por tanto las infraestructuras que requiero para este nuevo combustible van a ser diferentes. En la gráfica de la derecha lo que aparece es la densidad energética, o bien por unidad de volumen o por unidad de masa. Por unidad de masa vemos que el hidrógeno, tanto sea a presión desde 350 a 700 bares o líquido por frío, tiene una densidad calorimétrica grande frente al metano, gasolina o al diésel, pero por unidad de volumen la tiene muy pequeña. Y ahí también hemos puesto el amoníaco como ese compuesto que nos sirve para almacenar ese hidrógeno. En cuanto al uso, vamos a poner, en cuanto a la producción, vamos a poner dos ejemplos, dependiendo de cómo queramos producirlo, de las distintas tecnologías que podríamos abordar, pero que no nos daría tiempo en esta charla. Si voy a un hidrógeno renovable a partir de un electrolizador, por ejemplo, una membrana de intercambio de protones como este esquema, necesitaré conocer cuál es la calidad del agua que estoy utilizando y cuál es la calidad del hidrógeno que aparece en el proceso. Por ejemplo, qué cantidad de agua puede tener o qué cantidad de oxígeno. Son parámetros muy importantes para ese hidrógeno. Frente a un hidrógeno a través de un camino no renovable, que puede tener o no captura de CO2 a través de reformados, oxidaciones o gasificación, ya sea de gas natural o de carbono o biomasa, pues me va a dar un hidrógeno, bueno, aparece ahí un gas de síntesis, un CO más hidrógeno, que puede acabar en hidrógeno o en productos a partir de ese gas de síntesis, pero voy a tener que conocer estas propiedades, donde aquí los contaminantes van a ser diferentes de los de un proceso a través de un electrolizador. Entonces, tengo una gran variedad de casos en la que voy a tener que conocer cuál es la calidad de este hidrógeno que posteriormente podré transportar, almacenar o utilizar. En cuanto al almacenamiento-transporte, bueno, pues primero debemos de saber que hay dos formas alotrópicas del hidrógeno, el hidrógeno orto y para. Esto es muy importante pues de cara al almacenamiento por frío. En el gráfico de la izquierda, ahí aparece la concentración de estos dos alótropos. En condiciones normales es un 75-25 orto-para, pero si nos fijamos al bajar la temperatura, la concentración de orto disminuye y aumenta la de para. ¿Cuál es el problema? Pues que en esta transformación la reacción es exotérmica y puede ser, se ve en la gráfica de la derecha, superior incluso a la entalpía de vaporización que permanece constante. Entonces, tengo que, en estos sistemas, hacer un cambio de estos alótropos de uno a otro antes de bajar a esas temperaturas, si no el consumo energético se me está disparando. Como vemos,
propiedades que tengo que conocer del hidrógeno y poder medir para poderlo hacer bien. Es un pequeño esquema de un proceso de licuefacción de hidrógeno, desde un hidrógeno entre 1 y 25 bares y a temperaturas en torno al ambiente, una compresión, por ejemplo, hasta 80 bares y 80 Kelvin, una conversión ortopara, este esquema sencillo, y por último una expansión adiabática para, mediante efecto Joule-Thomson, bajar ya a temperaturas de 20, en torno a los 20 Kelvin, y tener un producto líquido. Claro, el coste energético en esta transformación es muy elevado y mucho mayor que el que puedo tener cuando estaba licuando un gas natural. En cuanto al transporte, transportarlo y almacenarlo, sabíamos hacerlo. La NASA ya en los programas del espacio utilizaba hidrógeno líquido con frío para sus proyectos. Tenemos una imagen de un camión en 1978 frente a un camión actual, o un barco para transportar este hidrógeno líquido a un barco actual que ya ha hecho un viaje desde la ciudad de Victoria, en Australia, hasta Japón, con esas 88 toneladas de hidrógeno líquido. También es muy importante conocer muy bien las propiedades de cara a la seguridad. Los límites de inflamabilidad del hidrógeno y del gas natural cambian mucho, sobre todo porque el hidrógeno, el límite superior es muy alto, es de un 74%. En el caso del gas natural se quedaba en el 15%. O lo mismo, el límite de explosión también es mucho más alto para el caso del hidrógeno, mientras que la energía que necesito para que se produzca es más pequeña en el caso del hidrógeno. Esto en cuanto a qué medidas de seguridad tengo que tener para poder almacenar este vector energético con el que estamos pensando en solucionar problemas como es el de la descarbonización de nuestro sistema energético. ¿Vale? En cuanto al uso, bueno, si voy a una pila de combustible para generar electricidad, claro, a una determinada escala, como pueda ser un vehículo, es la imagen de un Toyota Mirai, un coche comercial con pila de combustible. Llevaría este tipo de tecnología, esta o otra pila de combustible, ahí voy a requerir unas características de ese hidrógeno, voy a tener que almacenarlo en esos tanques con distintas tecnologías y, por tanto, voy a tener que medir por una parte el hidrógeno y por otra parte la tecnología del almacenamiento. Frente a un caso donde voy a otra escala, sería una escala intermedia para producir energía eléctrica, y a lo mejor lo estoy mezclando con gas natural, me voy a un ciclo combinado, turbina de gas, turbina de vapor, y a partir de ahí produzco una energía eléctrica. Son dos casos totalmente diferentes, con escalas muy diferentes en cuanto a potencias que pueda tener este vehículo, o una potencia de una central de ciclo combinado, donde ya estoy en torno de 300, 500 megavatios, y las problemáticas en uno y en otro caso van a ser muy diferentes. ¿Qué estamos haciendo para poder solucionar estos problemas y poder utilizar el hidrógeno? Bueno, pues están desarrollando una serie de proyectos a nivel internacional. Nosotros estamos participando en el proyecto Mephisto, en esta metrología para las soluciones avanzadas para la utilización del hidrógeno. Comenzó en junio de 2020 con una duración de 3 años, bueno, participando centros nacionales de metrología y algún centro de investigación y universidades. El objetivo del proyecto es proporcionar estas soluciones de estandarización para la utilización del hidrógeno, de modo que tengamos medidas trazables y técnicas validadas. Afecta a las dos partes, a la medida y a la técnica, para cumplir los objetivos de energías renovables. Este es un esquema bonito en cuanto a qué es lo que podemos hacer en este campo, en cómo podemos trabajar para mejorar los problemas que podemos tener para utilizar el hidrógeno y a quién va a afectar. En el punto 6, el impacto. Bueno, pues tenemos la industria del hidrógeno, la industria del gas energético, suministradores, transportistas, estarán los usuarios en todo este punto, la industria, los electrolizadores, la producción, el consumo, las pilas de combustible. Bueno,
a todos estos sectores tienen un interés muy importante en cuanto a esta caracterización de este hidrógeno, estas medidas trazables y fiables para poder trabajar con el mismo. Primer punto, el primer paquete de trabajo que aborda el proyecto es la producción del hidrógeno a partir de energía eléctrica. Ahí se tiene que tener en cuenta la calidad del agua y la calidad del hidrógeno. Un poco había comentado, ahí estudiaremos a través de analizadores qué tipo de contaminantes puede tener este hidrógeno a partir del agua. Voy a necesitar materiales de referencia para poder caracterizar este hidrógeno, ¿no? Segundo paquete de trabajo es el de propiedades, que es donde participamos nosotros, que puede ser tanto del hidrógeno puro como el gas natural enriquecido con hidrógeno, como he comentado, donde voy a tener que conocer propiedades termodinámicas para afinar ecuaciones de estado. La ecuación de estado que se utiliza para el gas natural, la GER 2008, tiene unos parámetros. Estas ecuaciones se desarrollan a partir del estudio de los componentes 2A2, parámetros de interacción, donde estaba estudiada con una composición en torno al gas natural. En cuanto metemos hidrógeno, esto cambia y tengo que volver a estudiar nuevos parámetros de interacción y mejorar esa ecuación de estado. Fundamental, por ejemplo, para la facturación, determinar cuál es la densidad en función de la presión y la temperatura, ¿no? Paralelo a la producción estaría el consumo. Si hemos visto el electrolizador, pues tendremos la pila de combustible. Me afecta la calidad del hidrógeno a la pila de combustible, el hidrógeno y el oxígeno, el aire que voy a utilizar. La contaminación que puedo tener tanto por agua como por oxígeno van a ser fundamentales. Un punto a tratar también dentro de este paquete de propiedades, al margen de la ecuación de estado, es la determinación de la humedad en hidrógeno. El tema de la humedad en gases está muy estudiado para el aire, pero no así para el resto de gases. Y aquí va a ser muy importante el poder estudiar el cómo determinar esta cantidad de agua en el gas. Es decir, un factor que nos limite es la desviación de la idealidad, de la mezcla ideal, en este caso hidrógeno-agua, con respecto a la mezcla real, y esa corrección, esos factores no están completamente determinados en todas las condiciones de presión y temperatura, ¿no? Si hablamos de almacenamiento, tendríamos que pensar en distintos métodos de almacenamiento y dependiendo de lo que queramos. Bueno, hay, por ejemplo, almacenamiento reversible en cuanto a con frío, a través de formación de hidruros metálicos, o almacenamiento geológico para grandes cantidades. Ahí, por ejemplo, va a haber un problema de solubilidad en el agua que hay en estos almacenamientos, soluciones salinas. Todos estos temas serían temas que tendríamos que abordar y determinar exactamente qué propiedades va a poder tener, ¿vale? En nuestro caso participamos en la medida de la velocidad del sonido como una propiedad termodinámica, la variación de la presión con la densidad, entropía constante, capacidades caloríficas, este factor de desviación de la idealidad cuando determino la cantidad de agua, o la ecuación de estado, la densidad en función de la presión y la temperatura. Las técnicas que utilizamos, pues, en el caso de velocidad del sonido, son resonadores esféricos. Hay 3 modelos de los que tenemos. El último, que es muy dorado, corresponde a un resonador de microondas que estamos desarrollando para determinar esta humedad en el hidrógeno y poder determinar estos factores y a partir de ahí dar trazabilidad a los aparatos de medida de humedad en gases, en este caso este hidrógeno, ¿no? Bueno, esta es una fotografía del equipo en el laboratorio. Abajo hay un transductor acústico. El entorno en que puede medir es hasta presiones de 20 megapascales, ese entorno de temperaturas y unas incertidumbres del 0,02% en la velocidad del sonido. La velocidad del sonido la determinamos a partir de las frecuencias. Hay simplemente un modo resonante y una frecuencia de resonancia con la que, con el valor y el radio de ese resonador que hemos visto, determinamos la velocidad. Hemos hecho ya trabajos con estos equipos dentro de este proyecto, por ejemplo, la velocidad del sonido en unas mezclas binarias metano-hidrógeno, para esa utilización conjunta,
o en este otro trabajo era un gas natural sintético que se había enriquecido hasta un 3-5% de hidrógeno, y lo mismo, estudiar cómo cambian sus propiedades. La otra técnica que utilizamos es un densímetro de flotador, es una balanza de suspensión. También llega a unas presiones de 20 megapascales y unas incertidumbres en torno al 0,02% para determinar la ecuación de estado. Hay un flotador, por el principio de Arquímedes se determina el empuje en el equipo. O la otra fotografía de este densímetro en el laboratorio con la balanza de la que está suspendido el flotador. Y también, bueno, pues los trabajos que se han desarrollado en cuanto a esta caracterización de estas mezclas de gas natural e hidrógeno. Por ejemplo, este primer trabajo, aquí hay una gráfica de cómo cambia la densidad con la presión y la temperatura, ese conjunto de puntos que aparecen ahí en la gráfica, o en paralelo a los trabajos con la velocidad del sonido, pues es otro gas natural enriquecido con hidrógeno. Son un poco los trabajos que venimos desarrollando. Y por último, para acabar la presentación, los 20 minutos, pues quería agradecer a los programas de investigación que han apoyado estos trabajos. En primer lugar, al programa EMPIR de UNAMED, después al Gobierno español, al Ministerio de Economía y Competitividad, con el proyecto en el ámbito de la energía. Estamos ahora a punto de acabar, comenzamos en el programa 2017, y a la Junta de Castilla y León también por los proyectos de investigación que nos vienen financiando en este campo. Con esto un poco es una visión muy rápida al problema de la utilización del hidrógeno como vector energética, y lo que quiero que quede es una visión de que la problemática es muy amplia y muy dispersa en cuanto a qué es lo que necesito hacer para poderlo. Estamos avanzando, pero queda mucho, mucho trabajo por hacer todavía para poder completar todo lo que necesitamos. Muchas gracias, doctor Segovia. A continuación quería leer algunas preguntas, como cómo se almacena hidrógeno cuando se habla de almacenamiento geológico? Sería utilizar el punto donde hemos, por ejemplo, hemos extraído una cantidad de gas natural y nos ha quedado ahí una gran cavidad donde debido a esa extracción, es volver a inyectar. En este caso, esos mismos almacenamientos se estaban utilizando para gas natural, volver a inyectar ese hidrógeno en esas cavidades. Es estudiar geológicamente que aquello es estable, que no hay ningún problema en cuanto a la seguridad y que tampoco hay fugas, y volver a inyectar en grandes cantidades ese hidrógeno que estoy produciendo en estas cavidades. No es un almacenamiento donde yo hago mi depósito, sino utilizo una cavidad para poder almacenar este hidrógeno. Me ha parecido entender que se puede utilizar la infraestructura actual de transporte de hidrocarburos o gas para el transporte de hidrógeno. ¿Es esto correcto? ¿No es necesaria una infraestructura nueva? ¿Cuál es la situación actual en España? Para transportar hidrógeno puro, la infraestructura tiene que ser nueva. Para transportar hidrógeno mezclado con gas natural, puedo utilizar la infraestructura que tengo. Hasta un límite de un 10% en volumen, que en masa es poco, puedo utilizar las actuales infraestructuras, no hay problema. Pero si lo que quiero es transportar, por ejemplo, a través de tuberías, en un hidrogenoducto, ¿no? Este hidrógeno no puedo utilizar las tuberías actuales, ya que tendría fugas y no puedo utilizarlas para transportar este hidrógeno. No, la infraestructura es distinta. En cuanto a cómo está la infraestructura para transportar hidrógeno, no, se está empezando. Países como Australia están más avanzados y ya tienen algún hidroducto para poder transportar hidrógeno. En el caso español todavía no tenemos estas infraestructuras. Podríamos transportarlo si lo inyectamos y lo unimos con el gas natural. El problema de transportar hidrógeno es muy complicado y estamos trabajando en ello científicamente para poderlo solucionar. Perdona. David, no se oye, está silenciado. Ay, perdone. ¿Hasta qué porcentaje de mezcla hidrógeno-gas natural están estudiando en el proyecto Mefisto? ¿Qué problemas acarrea la mezcla de gas natural con hidrógeno?
A ver, he dicho que hasta un 10% hemos llegado a la conclusión de que se podría utilizar. Nosotros estamos llegando hasta un 50%. Mezclas de metano e hidrógeno hasta un 50%. Es un poco el campo en que estamos estudiando. Y también vamos en rangos de temperatura desde unos 250 Kelvin hasta unos 370 y presiones de hasta 10 y 200 megapascales son donde estamos estudiándolo y obteniendo información termodinámica de estos parámetros para poder desarrollar modelos y ecuaciones de estado. Pero en cuanto a mezclas, estamos estudiando hasta un 50%. En cuanto a producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles, ¿esto no emite CO2? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no podemos, digamos, es la tecnología actual. Hay que tener en cuenta que el primer consumidor de hidrógeno ahora es la industria química, la industria del petróleo, la industria de los fertilizantes. Ese hidrógeno que estamos produciendo viene mayoritariamente a partir de estos combustibles fósiles. El primer paso sería que ese hidrógeno fuera un hidrógeno verde y luego ya producir más hidrógeno con otros fines. La primera solución para este hidrógeno es unir la producción del hidrógeno con la captura del CO2 que se está produciendo a partir de estos combustibles. Captura y almacenamiento del CO2. Pero actualmente es lo que estamos haciendo y tenemos que hacer una transición de este hidrógeno gris, si no hago captura, o azul, si hago captura, a un hidrógeno verde. Esa sería nuestra primera etapa. Antes de pensar más allá, tenemos que empezar por ahí. Y luego nos iríamos a otros sectores donde no llega la electricidad, como es el transporte, y luego ya a la producción de electricidad o al calor, que sería, digamos, lo menos noble en energía para la utilización del hidrógeno. ¿Cuáles considera que son los mayores impedimentos actuales en el uso de hidrógeno en vehículos? Vamos, no creo que haya ningún impedimento. El vehículo de hidrógeno es un vehículo eléctrico que lleva una pila de combustible y unos depósitos de hidrógeno. Las pilas de combustible están madurando y los depósitos, bueno, pues sabemos hacerlos seguros y no habría... Aquí lo que va a haber es una competencia entre lo que es la batería de un vehículo eléctrico y la pila de combustible para que económicamente sea más rentable uno u otro, también teniendo en cuenta la transformación de la electricidad en hidrógeno, los costes que nos llevan frente a la carga de la batería con electricidad. Bueno, es un problema económico. Tecnológicamente creo que está solucionado y la tecnología está madurando mucho. Hay vehículos comerciales, Hyundai, Toyota, tienen vehículos en el mercado que podemos adquirir. No hay todavía una red de hidrogeneras donde podamos recargar suficientemente importante en el país como para poder recargar nuestros vehículos. Ese será el paso que tengamos que dar, pero tecnológicamente va a ser un problema económico más que tecnológico. ¿Cómo es la temperatura de combustión del hidrógeno con respecto a la de los combustibles habituales en turbinas de gas? ¿Se necesitarán mejores materiales, sistemas de refrigeración? No, la temperatura diabática es un poco más alta que la del gas natural, pero no vamos a tener problemas. Podemos jugar, ya se han desarrollado algunas turbinas para poder quemar hidrógeno, para poder generar electricidad a partir de hidrógeno. Y bueno, sí que tenemos que hacer modificaciones, evidentemente, porque cambia mucho las propiedades en un caso y en el otro, pero no creo que haya grandes retos tecnológicos en cuanto a la utilización del hidrógeno en turbinas de gas. Aquí el problema, lo que tenemos que pensar es si voy a producir electricidad en turbina de gas con hidrógeno, es que ese hidrógeno primero lo he generado con electricidad. Entonces ya tengo un rendimiento en la generación, en los electrolizadores. Bueno, 60, 70%, depende de qué estemos haciendo. Luego tengo que transportarlo. Si no es más allá de 3.000, 5.000 millas, puedo hacerlo a presión, pero tengo que comprimir hasta 300, 700 bares. Esa infraestructura va a ser muy cara. Y luego, al final, lo voy a quemar en la turbina de gas para producir electricidad, con un rendimiento de un ciclo combinado que puede ser de mejor de los casos, 60%. Tengo que pensarme mucho ese proceso. Entonces, inicialmente, el sustituir parte del gas natural con hidrógeno que pueda estar produciendo excedentes puede ser viable. En este caso, un ciclo combinado solo con hidrógeno, los costes del hidrógeno
se me van a disparar. Tengo que tener muchos excedentes eléctricos para poder generar un hidrógeno que sea muy, muy barato. Ahí es donde tengo más el problema que la tecnología. La penúltima pregunta es, ¿se está investigando la medida de caudal de las mezclas hidrógeno-gas natural con motivos de facturación? Sí, claro. Uno de los objetivos del proyecto es el determinar la ecuación de estado de estas mezclas para poder facturar. Nosotros medimos contadores volumétricos y tengo que pasar a masa y ahí interviene la ecuación de estado y la densidad. Es fundamental. Esta ecuación, la GER 2008, la que utilizan las empresas gasistas para transformar ese volumen en masa y poder facturar. Luego masa con la energía, con el poder calorífico, pasamos a energía. Me da lo mismo facturar en masa con una composición conocida que facturar en energía. Y la última pregunta que quería hacerles, ¿no cree que aún el hidrógeno tiene mala fama entre la sociedad en general por su posible peligrosidad a la hora de utilizarlo? Bueno, pero la fama puede venir más por el desconocimiento que por la peligrosidad. En un vehículo dices, llevo hidrógeno, si tengo un accidente me mato. Me mata la velocidad, no el hidrógeno. Entonces, creo que sabemos manejarlo en los laboratorios. Bueno, el que tenga un cromatógrafo con un detector de ionización de llama tiene su bombona de hidrógeno y en ese detector está quemando un aire sintético con ese hidrógeno para hacer un análisis. Y lo tenemos en los laboratorios y no hemos oído que haya habido accidentes. Sabemos almacenarlo, sabemos manejarlo, tenemos que tener en cuenta esas condiciones de seguridad. Yo creo que es, bueno, si hacemos un ejercicio didáctico para enseñar qué tenemos que hacer para utilizar hidrógeno, no tiene que haber ningún problema. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor Segovia, y no habiendo más preguntas, paso la palabra al siguiente ponente. La última presentación correrá a cargo de la doctora Marian Sáenz Nuño, quien nos hablará de la contribución de la metrología a la energía eólica, mediciones de potencia eléctrica y mecánica trazable para la eficiencia de aerogeneradores. La doctora Sáenz Nuño estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó en Ciencias Físicas, especialidad electrónica, y se doctoró en la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en Ingeniería Industrial, especialidad mecánica con una tesis en metrología de los defectos de forma. Es profesora en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas, donde ha impartido clases de física, mecánica y metrología. Es investigadora del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas, además de miembro del Comité de UNES sobre Metrología Dimensional AN/CTN82/SC2, delegada experta nacional en el Comité ISO/TC213, Geometrical Product Specification and Verification, miembro y fundadora del Grupo sobre Metrología de la Salud Biomet desde 2009, miembro de la Comunidad de Calidad de la Asociación Española de Calidad y miembro del Comité de Metrología del Instituto de Ingeniería de España, entre otros. Colabora muy estrechamente desde 1998 con el Centro Español de Metrología. Finalmente, posee un importante número de publicaciones científicas y ponencias en conferencias ligadas a la metrología y la salud. Por favor, no olviden enviarme sus preguntas. Les recordamos que para enviarlas deben hacer clic sobre el icono chat en la parte inferior de sus pantallas y escribir allí su pregunta. Si están conectados a través de un smartphone o tablet, deben acceder al icono participantes y hacer doble clic sobre el usuario organizador webinar@zen.es. Doctora Sáenz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, David. Creo que se me tiene que activar Sí, me tienes que dejar un segundo. No soy tan rápida. Ya estás. Bueno, muchas gracias. Bien, creo que... Te vemos perfectamente, sí. Vale, muy bien. Perfecto. Bueno, pues en la última ponencia de este webinar lo que voy a hablar va a ser sobre un caso práctico de estos proyectos de investigación que se está realizando desde el Centro Español de Metrología en colaboración con la universidad y con la empresa privada. Es un caso práctico de los primeros proyectos que además Dolores, la directora científica del CEM, nos ha estado hablando, un proyecto en PIR, ligado a Euramet. En la primera presentación pues tienen la página web principal del proyecto europeo, así como un código QR y cuál es el anagrama que tenemos. Trata específicamente sobre cómo ligar la potencia eléctrica producida en los aerogeneradores, comúnmente conocido como molinos de viento, con la energía mecánica producida inicialmente por la velocidad del viento. Les voy a hacer un pequeño barrido sobre qué consiste el proyecto, de dónde ha venido, en qué punto estamos y cuál es la contribución específicamente española que tiene algo que decir en esto. Muy bien.
Este proyecto es un proyecto en PIR que está recogido dentro de del Programa de Metrología Europeo para la Innovación y la Investigación, específicamente sobre la parte de energía renovable, el Pacto Verde, lo que estamos tratando. Bueno, sin entrar demasiado en detalle, les animo a que consulten la página que ha estado comentando ya Dolores inicialmente, la página web, donde no solamente viene lo que se vamos publicando y lo que vamos elaborando en cada uno de estos proyectos, sino que viene información muy relevante e importante sobre lo que va a ser el futuro. Realmente es muy fácil de acceder y verán que es tan sencillo como entrar aquí. En particular, lo que yo voy a comentar está recogido en el proyecto del año 2019, el Win Efficiency, y todos los publicables que vamos a ir haciendo, tanto conferencias como congresos, etcétera, irán apareciendo ahí sobre qué es lo que se está desarrollando, lo que se está consiguiendo. Y también vienen aspectos tan importantes como quiénes son los participantes, los partners, que pueden ser potenciales socios para las próximas convocatorias que puedan. Les animo a que la consulten. Bueno, sigo un poquito más porque esto es simplemente lo dejo en sus manos. ¿Cómo inició este proyecto? ¿Cómo empezó? Pues bueno, fue en un proyecto anterior en el que estuvo participando el Centro Español de Metrología y que tenía que ver específicamente sobre la producción de energía a partir de energía eléctrica, producción de energía eléctrica a partir de energía eólica. Entonces, España participó en el Centro Español de Metrología, desarrollamos un patrón para la trazabilidad de en grandes valores en el rango de los meganewtons por metro. Fue la tesis doctoral que dirigimos desde la UNED, desde comillas, desde el propio Centro Español de Metrología y que terminó ahora como unos 2 años aproximadamente. Resultado de esta tesis doctoral, en la que se trata sobre grandes energías, claro, evidentemente ahora ya no nos interesa producir un poco de energía en estos aerogeneradores, sino producir grandes energías que puedan incluso sustituir a las conseguidas por otro tipo de energía renovable, otras fuentes renovables. Bueno, pues este patrón que nosotros diseñamos, al final, entre varios de los distintos partners que colaborábamos, se eligió el que tenía mejores prestaciones. Lo que buscábamos, pues era, por un lado, que pudiéramos mejorar las mediciones de par, que va a ser la entrada a ese aerogenerador que luego va a producir energía eólica y yo que, por tanto, debo verificar en los bancos de ensayos. Por consiguiente, si yo soy capaz de trazar el par, puedo hacer un mejor diagnóstico del desempeño final que va a tener ese aerogenerador. Con ello voy a poder reducir pérdidas que tenga la producción de energía y, por lo tanto, mejoro muchísimo más la eficiencia. Hasta ahora se achaca a la energía eólica que el rendimiento no es tan bueno como en otro tipo de tecnología, pero esto está cambiando ahora mismo. Muy bien, esto es lo que tendríamos nosotros en un banco de ensayos. Esto sería el aerogenerador que estamos sometiendo a ensayo e introducimos en la parte inicial, en la parte de delante, por decirlo de alguna forma, sustituimos las aspas, esa velocidad, esas aspas que son movidas por la velocidad del viento, lo vamos a sustituir por un motor que genera un par sobre el sistema. Ese par es introducido en nuestro banco de ensayos y medimos la potencia eléctrica que se produce al final. En el proyecto anterior diseñamos un sistema que colocamos justo en esta parte para darle trazabilidad al par que estamos introduciendo a nuestro aerogenerador. Y en el proyecto que estamos realizando ahora ya aseguramos cuál es el par que introducimos inicialmente, vamos a generar una energía eléctrica, a la salida, vamos a medir esa energía eléctrica que luego volcaremos a la red para medir la eficiencia del aerogenerador. Todo esto en bancos de ensayos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aportar? Pues esta es otra de las imágenes y de hecho aquí tienen uno de los artículos que se publicaron. Este es el sistema que aunque parece pequeñito, realmente fíjense que es un palé de estos grandes, de los de algo más de 1 metro cuadrado, con lo cual es un gran sistema porque claro, pensemos en el tamaño que tienen los aerogeneradores. Bueno, pues con esto trazamos el par, pero ¿cuál es el problema? Si se fijan, esos aerogeneradores están dentro de un recinto muy controlado. Un recinto en el cual yo puedo controlar la presión atmosférica, la temperatura, no va a llover, no van a caer rayos. Eso no tiene nada que ver con la situación que hay realmente donde funcionan los molinos de viento, en esas grandes granjas de molinos que tenemos en España. Pues justo es lo que vamos a aportar a nivel español. ¿Qué estamos haciendo a nivel español? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido elegir 2 granjas de molinos, una está en Hualca, en Huesca, en España, que tienen 3 molinos de viento. Y hemos elegido otra, en particular la de Puerto Escandón, en España, donde tenemos 5 molinos de viento, hemos seleccionado los cuales podemos medir de forma trazable y controlable las condiciones ambientales a las que se ve sometido ese molino de viento y podemos contrastar frente a las medidas de potencia eléctrica que ha generado ese molino de viento. Es decir, vamos a tener las condiciones reales
a las que va a estar sometido el molino de viento y vamos a tener cuáles son los valores que nosotros podemos obtener a la salida. Y esto es lo que luego en el banco de ensayos utilizaremos como input para contrastar los valores que da el banco de ensayos frente a los valores que obtenemos nosotros en la granja de molinos de viento. Bueno, tiene otra gran ventaja y es que nosotros podemos hacer una estimación de cuál va a ser la variabilidad de esas condiciones ambientales y, por lo tanto, poder caracterizar mejor cuál va a ser el comportamiento de esa turbina eólica en condiciones normales. Y más aún, dando un paso más allá, si yo conozco las condiciones ambientales de una región o una zona, puedo valorar cuál va a ser el rendimiento si yo ahí hago una instalación eólica. Con lo cual estamos yendo un poco más hacia adelante, es decir, no solamente caracterizar lo que tenemos, sino incluso poder proponer nuevas en base a resultados que además sean tratables. Enlazando un poquito con lo que nos ha comentado, bueno, les voy a enseñar la siguiente presentación en la que ya de forma pública se van indicando cuáles son las producciones eléctricas de cada uno de estos molinos. Y nosotros además lo que estamos haciendo es contrastar estos valores con lo que nos proporciona la Agencia Española de Meteorología. Debo decir que, enlazando un poquito con lo que comentaba Carmen en su presentación sobre la meteorología medioambiental, y es que nos ha sorprendido muy gratamente que prácticamente todas las estaciones meteorológicas de la Agencia Española de Meteorología están calibradas. Nosotros, al pedir las condiciones ambientales en las que aparecen las tres que están en color rojo, que son las que rodean a la granja de molinos de Teruel, que es la que nos interesa en color azul, cuando lo pedimos cuáles eran las condiciones ambientales que había habido en un determinado periodo para hacer un contraste entre lo que medía la estación meteorológica de la granja frente a lo que decía la Agencia Española de Meteorología, nos sorprendimos que ellos directamente nos indicaron que esas estaciones estaban calibradas y que había una que en un periodo de tiempo iba a dejar de estarlo por si acaso íbamos a querer mediciones en otro tiempo y que en ese periodo se iba a calibrar. Con lo cual nos sorprendió muy gratamente, es decir, yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo a nivel gubernamental por asegurar las mediciones que tenemos, asegurar la fiabilidad de las mediciones y ahora lo mejor es en el usuario donde debemos incidir en utilizar esa trazabilidad que nos están dando. Es decir, yo como metróloga voy a utilizar estos datos en un proyecto en meteorología, tendría mucha menos validez evidentemente a los resultados, pero ahora mismo tengo muchísima seguridad sobre los valores que vaya a hacer y por lo tanto la estimación del modelo matemático que me permita relacionar las variables de entrada con las variables de salida a proponer en ese banco de ensayos. La verdad es que nos sorprendió muy, muy gratamente. Bueno, si vamos un poquito más al detalle, lo que tenemos en azul es la zona en la cual tenemos nosotros nuestros molinos, nuestros 5 molinos, y claro, no teníamos una estación de medición de la agencia española justo al lado, sino que teníamos distribuido. Entonces, lo que hemos hecho ha sido pues ir obteniendo los parámetros a lo largo de un periodo determinado en esas estaciones e ir contrastando frente a lo que nos iba indicando la granja de molinos. Lo que les presento aquí, el proyecto se está desarrollando ahora mismo. Lo que les presento es una avanzadilla de lo que estamos ahora mismo trabajando. Bueno, pues con eso lo que hemos sacado ha sido toda una serie de parámetros a unas horas determinadas, unos días, de todos los parámetros mínimos que se suelen determinar en estas estaciones, como son la temperatura ambiental a la que está sometido, el viento, la precipitación, la presión, la humedad, etcétera. De todos ellos, evidentemente, la que nos interesa básicamente es la velocidad del viento. Pero más aún, aquí no nos vamos a conformar simplemente con aportar esa parte, sino que nos hemos dado cuenta que cuando hay una tormenta, una precipitación y sobre todo hay una tormenta eléctrica en esas zonas tan despobladas, donde típicamente el molino es el punto más alto que tenemos posiblemente en muchas zonas alrededor, estamos diseñando con la empresa Vinteco. Debo comentar que este es un proyecto en el que estamos colaborando, liderado desde el Centro Español de Meteorología. Colaboramos 2 universidades, la Pontificia Comillas, a la que pertenezco yo, la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja Eusebio Bernabeu, también está relacionado en el proyecto, y Vinteco, que es una empresa que trabaja en el sector de los aerogeneradores. Entonces, estamos diseñando un resonador que, situado sobre el propio aerogenerador, es capaz de absorber toda la carga electrostática que se va generando alrededor para evitar la descarga de un rayo, una gran descarga eléctrica sobre el propio aerogenerador, que podría hacer que se parase la producción de energía o haría que desde luego disminuyese el rendimiento. No voy a entrar al detalle de cómo son los datos de ese resonador, porque entre otras cosas, como ha comentado muy bien David,
colaboró con el Instituto de Ingeniería de España y el 23 de noviembre por la tarde tenemos justo una conferencia, una pequeña jornada donde ya entramos al detalle de las características técnicas que tiene ese resonador y cómo hemos ido comprobando que funciona de manera efectiva. Bueno, sigo un poquito más. Entonces, lo que hemos estado haciendo en este proyecto es recoger las condiciones ambientales en las que trabajan los aerogeneradores en esas 3 estaciones, en Cedrillas, en Montanejos y en Salvacañete, que geográficamente eran las más cercanas. De todas ellas, pues evidentemente lo que más nos interesa es la velocidad del viento. Y aquí tenemos las 3 gráficas para el mismo periodo de tiempo en las 3 estaciones. Con ello nos permite ver esto contrastado luego con la que tendremos en la granja de molinos. Vemos, evidentemente, que cuando la velocidad del viento es alta en una de las estaciones, evidentemente lo va a ser en las otras, pero se distribuye más o menos el pico máximo, pues en este caso en particular está en torno al 19 de noviembre del año pasado, estos datos son de hace un año, pero hay una pequeña dispersión hacia los laterales. Con ello, contrastado con la granja de molinos, pues nos permite ver cuál va a ser la distribución. Evidentemente no tenemos los datos exactos, pero también hay que tener en cuenta la variabilidad. Desde luego nos permite hacer una estimación de ese modelo previo input que le vamos a generar nosotros como par dentro del banco de ensayos, que se va a parecer mucho más a la realidad de lo que luego el aerogenerador tendrá una vez colocado in situ. Es decir, esto nos va a servir a nosotros para ese banco de señales que introduciremos como par a ese aerogenerador en el banco de ensayos y ver cuál es la energía que se produce al final. Y con ello cerrar la que sería la trazabilidad desde el par a la producción de energía eléctrica y poder predecir mucho mejor el rendimiento del sistema y con ello ir mejorando nuestra tecnología. Con ello, nuestra propuesta en el proyecto, lo que concretamente estamos trabajando ahora mismo como empresa española con el Centro Español de Meteorología en este proyecto europeo liderado por el laboratorio alemán, pues es la recogida de datos atmosféricos, que además están trazados durante un año al menos, en dos granjas de molinos a las cuales tenemos acceso por la colaboración a través de DINCENCO y contrastar con la salida eléctrica de los datos. Los datos eléctricos de producción también están trazados y eso van a ser datos reales que nosotros llevaremos al banco de ensayos para hacer mucho más real el procedimiento que se vaya a realizar posteriormente sobre los futuros aerogeneradores. Para entrar un poquito y dejarles con la miel en los labios, voy a hablar rápidamente de lo que es el resonador. El resonador es este dispositivo, que tienen aquí, que se coloca en la parte de arriba, por ejemplo, de una antena. Es algo muy pequeño. Sustituye a un pararrayos. Mientras un pararrayos lo que hace es atraer la carga para descargarlo, en aquellas instalaciones que están aisladas eléctricamente, en vez de eso lo que nos interesa es asustar, por decirlo de alguna forma, espantar a los rayos. De hecho, le llamamos espantarrayos. Lo que hace es toda la carga eléctrica que se va generando alrededor cuando hay una tormenta eléctrica, poco a poco la va absorbiendo y la va derivando. Con lo cual, en lugar de ser una gran descarga puntual, pasa a ser una descarga eléctrica que poco a poco se va yendo a tierra, con lo cual impide pues, que se destruyan las instalaciones o que interfieran en las señales, etc. Y esto es lo que además queremos llegar a aportar para los bancos de ensayo. Porque los bancos de ensayo, al estar encerrados en una nave, al estar en unas condiciones ambientales de laboratorio muy, muy buenas, no caen rayos. Lo que queremos es demostrar, bueno, pues que este dispositivo además va a ser una salvaguarda para que ese parque eólico no solo funcione bien, sino que en el futuro, aunque haya tormentas de rayos, siga funcionando bien y se sigan produciendo. Estaría muy mal que porque haya muchas tormentas, a lo mejor en la zona de Guadalajara, nos quedemos sin productores de energía en esa zona. Bueno, aquí tienen unas pequeñas simulaciones de cómo se hace la difusión de los campos electromagnéticos que se generan alrededor del resonador. Simplemente para que esté interesado, esto ya entra muy al detalle de la ingeniería y la física. Les invito a que en la jornada del 23 de noviembre nos acompañen en el Instituto de Ingeniería de España. Entonces se va viendo en la simulación cómo los campos electromagnéticos poco a poco son absorbidos dentro de la cavidad, resuenan, algo parecido a lo que sucede en la tecnología láser, pero para otras longitudes de onda, y de esa forma se consigue ir derivando a tierra. Bueno, he sido muy rápida porque creo que habíamos ido con un pelín de retraso, pero quedo abierta a cualquier consulta, cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, doctora Sáenz. Podría haber estado unos minutos más. Íbamos un pelín retrasados, pero no mucho. A continuación tengo algunas preguntas para usted. La primera es, ¿cómo se ha evaluado la influencia que tiene la geometría de las palas en el par que se genera en el aerogenerador?
Ahora mismo, efectivamente, esa es una pregunta muy interesante, pero es una pregunta interesante sobre todo si lo que estoy buscando es mejorar el rendimiento dada la velocidad del viento frente al par que se va a traducir o que voy a obtener en la transmisión de la velocidad del viento al par que genero realmente al aerogenerador. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el diseño de palas, sino que lo que queremos es construir el modelo de esta es la situación ambiental a la que está sometido el molino de viento y esta es la producción eléctrica final que tenemos. Entonces, queremos construir un modelo de velocidad de viento y un modelo de par que le introducimos al aerogenerador. Si os fijáis en el banco de ensayos, no hay palas, no se están modelando las palas, se modela directamente el par que se introduce al aerogenerador. Entonces, sería una variable más a tener en cuenta en función de la velocidad del viento y de las palas que tengo, así es el par que se produce. Entonces, eso sería el siguiente paso. De momento estamos trabajando con la parte ambiental, encontrar esa relación. Ya estamos en ello, ya hemos encontrado un modelo que queremos ratificar y que, bueno, que esperamos que a finales de este año salga en una publicación científica. Entonces, esto es poco a poco, porque además luego podemos tener ahora mismo para un mismo aerogenerador distintos tipos de palas. Que eso es lo que aún no se ensaya en los bancos de ensayos. La siguiente pregunta es, la torre siempre está sometida a fuerzas transversales y supongo que cualquier inclinación puede ser negativa. ¿Se controla esa inclinación? Se controla, efectivamente, en la granja se controla. Entonces, de alguna forma influye a la salida final que nosotros tenemos en la potencia eléctrica. Entonces, ese sería otro de los parámetros a considerar, evidentemente. Pero de momento lo que estamos es viendo, teniendo en cuenta que el aerogenerador se va a orientar, viendo cuál es la producción máxima orientado positivamente hacia la velocidad del viento. Y lo siguiente serían correcciones. Entonces, la verdad es que ahora mismo estamos abordando el problema a grosso modo. Lo siguiente serían las correcciones sobre ese modelo. Lo sorprendente es que de momento no se haya abordado y eso es lo que estamos aportando. ¿Puede dar alguna estimación de lo que se espera mejorar en la incertidumbre de determinación de la eficiencia de los aerogeneradores con las medidas de este proyecto? Pues la verdad es que de momento yo me conformo bastante con obtener un modelo que a la entrada de los bancos de ensayos, lo que sería el input a ese ensayo, modele la situación real en la que van a trabajar los aerogeneradores, que no sea simplemente una transferencia o una introducción de par al aerogenerador y ver cuánta potencia eléctrica produce, sino que sea mucho más real. Es decir, yo en el viento va a ser muy difícil en la geografía española que tenga huracanes. Entonces no voy a necesitar producciones de par que sean picos o que cambien drásticamente, sino algo más continuo. Entonces, por lo que nos interesa a nosotros de momento es encontrar una relación que yo pueda introducir en el banco de ensayos y que se asemeje. Y a partir de ahí, crecer. Y entonces ya introducir todas esas otras variables que puedo tener. E incluso llegar y decir cuál es la variabilidad en velocidades de viento que puedo tener en España para poder predecir dónde me puede interesar colocar una granja de molinos que vaya a ser mucho más eficiente que en otro sitio. Entonces ir caminando poco a poco. ¿Qué parámetros meteorológicos, aparte de la velocidad del viento, son los que más influyen en la eficiencia de los aerogeneradores? Temperatura, humedad, precipitación, velocidad, radiación solar. Pues hemos empezado por el viento porque la del viento va a ser la que vamos a relacionar directamente con el par que se introduce de forma artificial en el banco de ensayos. Por eso hemos empezado con el viento. Una vez que tengamos el viento, lo que vamos a hacer es, en función del resto de parámetros ambientales que tengamos, buscar una ligazón que nos permita relacionarlo mucho más rápidamente con ese par que se está introduciendo en el molino. Entonces, para nosotros el molino siempre va a ser una caja negra que está trabajando en unas ciertas condiciones. Lo que sí está claro es que en función de la temperatura ambiental que tenga, así van a ser las corrientes que se pueden producir puntualmente en la zona en la cual yo tengo el molino y por lo tanto afectará. Pero de momento estamos simplemente con la velocidad de viento que afecta. No hacemos modelos numéricos o modelos ambientales o atmosféricos. No los hacemos de momento. No quito que en el futuro se pueda hacer. En este sentido, ¿sería posible que la aplicación de estos resultados se aplicara a algún otro campo tecnológico? ¿En cuál podría ser? Por supuesto, se podría aplicar a otros campos. Entonces, en particular, el de presión podría ser muy aplicable a pequeños aerogeneradores que nosotros situásemos en nuestras viviendas. Si consiguiésemos que la resistencia de movimiento de las palas fuera suficientemente bajo o pequeñas corrientes que pudiéramos tener. Todavía lo veo un poco ambicioso.
Creo que si conseguimos aumentar y mejorar la eficiencia y que, sobre todo en la producción eléctrica, las pérdidas que hay luego a la salida, obtendríamos desde luego como país, un beneficio importante en cuanto a la producción de energía. Y Podría aplicarse. Incluso hay una iniciativa, posiblemente la habrán oído, sobre las turbinas marinas, que básicamente o de alguna forma siguen un principio similar. La geometría es totalmente distinta, puesto que el fluido en el que se está moviendo es muy diferente, pero el principio es similar. Por el giro hay producción eléctrica. la última pregunta que quería hacerle es, ¿se espera que los resultados de este proyecto contribuyan al desarrollo de nuevas normas? ¿Faltan aún muchos temas pendientes de normalizar en el campo de la energía eólica? Ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar en la parte de verificación in situ y hacerlo mucho más próximo a lo que vamos a tener en la realidad, a lo que se va a encontrar el molino en la realidad. Evidentemente puede dar lugar a normas. Lo que pasa que en general, por mi experiencia en normalización, tendemos a huir de fórmulas específicas de cómo calcular la incertidumbre, porque luego, como nosotros consideramos el aerogenerador como una caja negra, posiblemente pueda ir relacionado con lo que es el procedimiento de verificación o el procedimiento de calibración. Pero si miran las normas, no hay tantas normas sobre calibración, hay recomendaciones, eso sí, para luego dejarlo también un poco libre al usuario, el cómo quiera verificar. De alguna forma, el gran beneficio que se va a llevar el usuario es cuanto más eficiente sea su aerogenerador, mayor va a ser el rendimiento que va a tener. Con lo cual le interesa que cuanto mejor se esté diseñando, cuanto mejores resultados den el banco de ensayos y más próximo a cómo va a trabajar en la realidad, mejor será. Entonces, el beneficio yo creo que todavía está un poco lejos de la normalización. Lo que buscamos es optimizar el diseño, optimizar el rendimiento. Entonces, en esa parte sí que podría llegar a norma. Ahora mismo, a lo mejor, yo lo dejaría en una guía más que una norma. Pero Pues gracias por la pregunta. muchísimas gracias, doctora Sanz, por su exposición y respuestas. Querré iniciar mi despedida agradeciendo a los ponentes sus interesantes presentaciones y por esta interesante jornada. Las presentaciones de todos los panelistas ya se encuentran publicadas en nuestra página web www.cem.es para que ustedes puedan descargarlas. Esperamos que en unos días el vídeo de la jornada esté editado y disponible en nuestra web. Finalmente, quería agradecer a los asistentes su atención a esta jornada, especialmente a aquellos que han compartido sus preguntas con todos nosotros. Me despido de ustedes, no sin antes dar la palabra a don José Ángel Robles Carbonell, director del Centro Español de Metrología, quien clausurará oficialmente el acto. Director, tiene usted la palabra. Muchas gracias, David. Estoy aquí al sol, tosándome, pero disfrutando de la jornada. Creo que ha sido, desde mi punto de vista, bastante interactiva. Ha habido preguntas muy interesantes. Así que espero que haya respondido a las expectativas que los asistentes tenían. Esta jornada, como ha dicho el director general de Industria al principio, se circunscribe dentro de los actos que venimos haciendo un año más dentro de la Semana y la Ciencia de la Comunidad de Madrid. Iniciativas creo que muy interesantes para poner la ciencia en valor y a disposición y sobre todo de la sociedad e informar a todas aquellas partes, juventud sobre todo, que ahora mismo está en esa época que tiene que decidir hacia dónde va a ir su futuro, ¿no? Y la ciencia tiene que ser divulgada, como no puede ser de otra forma, por todos los medios, ¿no? Y creo que la iniciativa de la Comunidad de Madrid, que ya está más que consolidada, es una iniciativa interesante e importante, ¿no? Y el CEN, como tenía que ser y como está haciendo, viene ya años participando en esta Semana de la Ciencia. Bien, este webinar pues podía haber durado una semana o 15 días, porque como han dicho los ponentes, el tema a tratar es un tema de máxima actualidad, ahora con la COP26 muchísimo más, de máximo interés y además es un reto para nuestro futuro, ¿no? Para nuestro futuro inmediato incluso. El tema es muy variado, muy amplio, y como he dicho, imposible de abarcar en una mañana, ¿no? De ahí que el objetivo fundamental de la jornada del webinar, entroncando con el sentido de la Semana de la Ciencia,
pues ha sido llamar la atención de la relevancia que puede tener la participación de la meteorología en todas aquellas actividades y proyectos que vayan enfocados al cumplimiento de los retos que marca el Pacto Verde, ¿no? Pacto Verde quizás no lo estamos oyendo mucho, pero cada vez lo iremos más en estos próximos años y va a ser fundamental para mucha de nuestra actividad diaria como personas y a nivel de empresas, actividad comercial, ¿no? Y supongo que van a empezar a salir regulaciones que nos van a, de alguna forma, marcar comportamientos e incluso costes, ¿no?, a nivel de empresas. Bien, la jornada tenía ese objetivo fundamentalmente, el llamar la atención de la importancia y la relevancia de las medidas para poder de alguna forma monitorizar y tomar acciones concretas sobre diferentes parámetros que puedan afectar a los logros de los objetivos del Pacto Verde. Y espero que hayamos conseguido este objetivo que nos planteábamos al principio, ¿no? Como he dicho, los ponentes yo creo que han estado muy acertados en sus presentaciones. Quisiera agradecerle el esfuerzo que han hecho para estar presentes en este webinar y para preparar estas presentaciones que han sido muy ilustrativas y creo que amenas. También quisiera agradecer pues tanto a David como a Ana, compañeros del CEN, que han gestionado el webinar para que se pudiera celebrar de una forma tranquila y sin ningún tipo de contratiempo. Al menos nosotros hemos recibido bien las señales y no ha habido apenas cortes. Todos los ponentes, como he dicho, y como no, a ustedes por haber estado también conectados e interesándose por la meteorología en este campo del Pacto Verde. Antes de cerrar el webinar, sí que me gustaría también invitarles a participar en otra herramienta que hemos desarrollado para la Semana de la Ciencia, pero muy encaminado también a la información. Como se ha dicho al principio, creo que por Dolores, uno de los retos que hemos tenido en la comunidad meteorológica ha sido la revisión del sistema internacional. Y hoy por hoy, bueno, ya la prensa tuvo mucho impacto en el 2018, pero bueno, el tiempo pasa y va cayendo un poco la normalidad, ¿no? Bueno, el sistema internacional está ahí, las nuevas definiciones de las unidades fundamentales, pero todavía tenemos un reto que es cómo explicar este sistema, esta nueva redefinición, a nuestros jóvenes en los colegios, en los institutos e incluso en las universidades, ¿no? Bien, pues dentro de esta actividad, pues se ha hecho en colaboración con Comillas. Marian ha sido una de las precursoras, ha sido ponente en este webinar. Se ha hecho un escape room, creo que bastante ameno, que se puede de alguna forma acceder directamente a través de la página de la Semana de la Ciencia o de la página del CEN y, bueno, pues detenerse un rato y obtener información de cómo se desarrolla esas nuevas definiciones del sistema internacional. Les invito a participar y, bueno, iniciar esa actividad. Y, bueno, no sin más, convidarles al año que viene, a la Semana de la Ciencia. Montaremos seguramente otro seminario y esperemos que esta vez ya podamos volver a las condiciones normales de tenerlos aquí en nuestras instalaciones, montar un día, una jornada con visita a laboratorios, a nuestra exposición de pesas y medidas, y ya quedará también ya de una forma ya establecida no solamente el acto presencial, sino que lo tendremos seguramente ya en tipo webinar para ampliar la asistencia a personas que no puedan venir a nuestras instalaciones. Sin más, gracias a todos por participar en este webinar del CEN y les deseo, pues, ya seguramente no nos veremos, pues un feliz final de año y que tengamos un año 2022, pues ya dentro de la normalidad, lo más normal posible y con todas las actividades presenciales. Es un placer cerrar este seminario y darle las gracias nuevamente a todos los que han asistido. Gracias.